Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Confinados. Nosotros estamos muy contentos de acompañarlos en una noche nueva y tenemos un invitado súper sorpresa que generó todos los comentarios del mundo, hay que decirlo, y es que revolucionó nuestras redes. Hoy tendremos con todos nosotros y con ustedes que se están conectando. eh, yo no sé, yo voy a decir dos nombres para iniciar, porque mucha gente dice, lo conozco de una forma y otros de otra. Entonces voy a decir, hoy los confinados tenemos de invitado a quien fue el jefe de negociación de las FARC, después de un proceso tan duro, de tantos años en guerra. Tenemos a quien ustedes conocen como Timochenko y a quienes hoy les quiero presentar también como Rodrigo Londoño. Buenas noches, Rodrigo. Felicidades y bienvenido a esto que se llama Los Confinados. Muy buenas noches para todos ustedes y para todas quienes nos están viendo y a quienes nos irán a ver a través de las redes. Confinados, pero no aislados. Aquí a su disposición. Nosotros decimos confinados, pero no callados, porque nunca nos quedamos callados. Y usted hoy se une a este buen grupo. Y de una vez le voy a dar la bienvenida a mis compañeros de programa, de panel. Andrés Hernández, buenas noches. Catalina, buenas noches para usted, para Rodrigo o Timo León Jiménez. Tiene varios nombres, pero le vamos a decir Rodrigo, así que bienvenido para él. Y por supuesto para los compañeros de la mesa de trabajo que nos acompañan hoy. La noticia que quizá puede estar moviendo el espectro político tiene que ver con la captura y pues el enjuiciamiento básicamente de quien sería el jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez cuando era presidente. Estamos hablando del señor Santoyo, quien la justicia ha decidido que tiene que volver por actos de corrupción, tiene que volver a estar preso. Recordemos que él llegó hace poco al país luego de pagar una condena en los Estados Unidos. Y bueno, creo que esa es una de las noticias más importantes y que tocaría ver con lupa, también porque no solamente tiene que ver con un castigo o una pena que tenga que pagar el señor Santoyo, también tiene que ver con algo que va más allá y es la responsabilidad política de todo esto. Todo eso lo estaremos hablando, por supuesto le estaremos preguntando cosas de su vida a Rodrigo y por supuesto estaremos acompañando a todos los oyentes y todas las personas que nos ven en Los Confinados. Claro que sí. Y buenas noches, Andrés García. Hola Cata, buenas noches. Saludo también a todos los que nos están viendo, también a nuestros compañeros de mesa, a Cristian. ¿Cómo te va, Cristian? Te veo de rojo hoy, no sé si rojo liberal o rojo ideológico. Ahorita después explicamos eso. También saludo a Andrés y por supuesto a nuestro invitado de hoy, a nuestro camarada Rodrigo, que pues aquí hoy me encuentro también un poco... gracias a todo este proceso de la reintegración y que es bastante exitoso, por supuesto. Esto es delicioso, que he enganchado a esta cerveza y pues yo sé que usted no la hace, pero bacano que haya propiciado todo esto para que eventualmente unas personas desmovilizadas pudieran lograr hacer un proyecto productivo tan bacano como es este y que disfruto a diario prácticamente. Entonces, muchas gracias por esto. Claro, bueno, muy bien, muy bien. Y buenas noches, Cristian Romero. Hola Catalina, hola Andrés, hola García, Rodrigo, buenas noches. Aclaro que es un rojo liberal que se jugó por la paz y que estamos precisamente contentos de poder tener ahora estas conversaciones así con personas que decidieron también jugársela por la paz. Muy bien. Y ya para no hacerlos esperar a ustedes, que quieren es que conversemos con el invitado que genera tanta polémica, tantos comentarios, porque de verdad que es de los que más han movido los comentarios en nuestras redes. Ya sin más preámbulos, acá ustedes lo tienen, Rodrigo Londoño, Timochenko, Timo, como le quieran decir. Y lo primero con lo que hay que iniciar esta entrevista es, Rodrigo, bienvenido y cuéntenos usted cómo está viviendo este confinamiento desde su casa, cómo ha sido toda esta locura. ¿Le da duro o usted más o menos venía ya acostumbrado como
a estar de pronto no tan en la vida social? Cuéntenos un poquito. Bueno, enseñaba a estar confinado no propiamente porque pues siempre andaba uno con grupos pequeños, medianos o más grandes en la montaña, pero de todas maneras sí es una situación particular, pero por esas casualidades de la vida, tenía un viaje hacia la región del Quindío en los días en que se inició este tema de la pandemia, y cuando fui a regresarme, pues ya llegó la orden del confinamiento, la orden de la cuarentena, y pues aquí estoy en mi tierra, en mi región, pues en condiciones. En Bogotá hubiera sido más duro, más duro. A los que están en Bogotá los considero por el clima y de todas maneras y la tensión, el estrés de la ciudad, todo eso que sabemos que se está viviendo en medio de esta pandemia. Pero en ese sentido estoy aquí con mi compañera, con mi hijo, pues tampoco saliendo, no se puede salir. Por ahí pues cuando toca cosas urgentes hay que hacerlas, pero en general pues dedicado bastante tiempo pues a la interacción con los compañeros del partido, estar pendiente de las redes, de las noticias, de la discusión, el análisis del momento, las tareas a realizar, y dedicándole bastante tiempo a convivir con mi hijo que ya va a cumplir 10 meses. Bueno, Rodrigo, yo tengo una pregunta muy respecto a lo que acaba de decir, perdónenme, queridos compañeros, pero sí quisiera saber si de pronto en las conversaciones que usted ha tenido recientemente con sus amigos, pues por supuesto me refiero que hayan compartido con usted las experiencias dentro de la guerrilla, ¿cómo habría sido? ¿Se han puesto a pensar cómo habría sido todo este rollo del confinamiento, del COVID o sea, pues en el monte, por decirlo así, o sea, cómo habrían hecho, qué protocolos habrían manejado, se han puesto a pensar en eso, cómo habría sido esta época, esto que estamos viviendo mientras ustedes estuvieran todavía en el monte? en la guerrilla. Uh-huh. Sí, no, pues de seguro que estaríamos siguiendo los protocolos y cuidándolos bastante. Nos tocó vivir situaciones, por ejemplo, recuerdo el cólera, cuando hubo el cólera en Colombia, alcanzó a llegar a varios campamentos nuestros y a la gente se le orientaba pues todas las medidas de sanidad que habían que tomar para evitar contaminarse con el cólera. Entonces, pues en ese sentido creo que la disciplina que manteníamos nos hubiera permitido, pues como nos está permitiendo ahora, la mayoría de nuestra gente, en los ETCR hay mucha disciplina, hay mucha conciencia del momento que estamos viviendo y de la necesidad de cumplir las normas y las orientaciones que se dan para evitar la contaminación con el virus que nos tiene en este momento en cuarentena. Yo sí le quiero preguntar, Rodrigo, ya dejando un poco al lado el confinamiento, sí le tengo una consulta y creo que es importante. El proceso de paz, luego de firmado, luego de que ustedes dejan las armas, se desmovilizan, llega a un punto como hoy, como estamos hoy. ¿Se está cumpliendo a cabalidad el proceso de paz? ¿Hay falencias, demoras? ¿O cuál es su radiografía hasta el momento de cómo ha avanzado el proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano? Uno diría si se hubiera cumplido en su letra y en su espíritu, lo acordado en La Habana, estaríamos como país afrontando esta pandemia en mejores condiciones, porque los acuerdos de La Habana sentaban las bases mínimas para iniciar, por ejemplo, la mejora de la situación en el campo, para que en el campo al campesino se le adjudicara su tierra, para que se le dieran las posibilidades de producir y además se generaran unas condiciones de vida mucho más dignas, las carreteras terciarias, los puestos de salud, las escuelas, todo eso hacía parte de lo acordado en La Habana, y en 3 años es prácticamente nada que en ese sentido se ha realizado. Por eso digo, si se hubieran implementado de verdad, lo acordado en La Habana, las condiciones
para afrontar esta pandemia serían mucho mejores. Pero desafortunadamente no ha habido la voluntad política para hacerlo y creo que la situación que estamos viviendo está generando mucho más conciencia en todos los sectores de Colombia de que es necesario cambiar. Bueno, yo sí quiero regresar un poco a esa época, ¿cierto? Y usted más que nadie que vivió, pues Dios mío, no sé cuántos años estuvo allá en el monte con las FARC y después vivió todo este tema con Juan Manuel Santos, quien era presidente de Colombia cuando se dio la negociación. Sí me gustaría que usted nos contara hoy, porque yo he conocido procesos, ¿cierto? Pues de lugares donde se dan estos nuevos campos donde están los desmovilizados. Y muchos dicen, es que no nos está incumpliendo solamente el gobierno, no nos está incumpliendo el gobierno actual, sino desde que se dio todo esto, nos empezaron a incumplir porque no nos han dado todo lo que nos habían dicho, las tierras, en los campos pues llegan muchas amenazas de los que no se desmovilizaron, que usted sabe muy bien que son sus más grandes enemigos en este momento. Entonces cuéntele a las personas que nos están viendo, después de firmado esto, aún con el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cómo se dieron estos incumplimientos? A ver, usted me quiere poner a hablar mal de Santos. No, yo no sé, pero ¿por qué me pone así? No caiga. Pero no, yo eso es muy difícil, Cata, porque pues, o sea, ¿cómo hablar uno mal de Santos después de un año y pico de este gobierno? O sea, uno dice como, no, o sea, es imposible. O sea, es como... Rodrigo sabe que yo hago la pregunta porque más que nadie, y digo con conocimiento de causa, más que nadie conozco los procesos que se están dando. O sea, nuestro camarada está como el meme ese que está como, éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, yo sí les pido que me dejen que me conteste. No es que hable más de Juan Manuel Santos, ni mal faltaba. A mí no me cae bien, tranquilo. Pero acá estamos es con el ánimo de informarle a las personas que nos están viendo. Entonces, pues usted siéntase en toda la tranquilidad de decir, con él firmamos esto y no nos incumplió o no sé, lo que quiera. No, sí, se pueden decir muchas cosas. Incluso les comento, hace poco le di una entrevista a él para un libro que está escribiendo y el tema de la entrevista fue ¿qué me faltó hacer? ¿Qué no hice bien? Y creo que fueron como 40 minutos y no me alcanzaron los 40 minutos para señalar las cosas que no se hicieron bien y las cosas que faltaron hacer. O sea, es cierto, es que de todas maneras es que este no es un problema de personas, sino del establecimiento, del Estado, de la clase dirigente de ese país, que de todas maneras él representaba un sector y logró convencerlo de que se transitara por ese camino de la negociación que nos condujera a la reconciliación y a la paz. No con el ánimo de que eso fue, digamos, clave, no en la idea de que nos sometiéramos, de que nos desmovilizáramos, sino que nos movilizáramos políticamente, que no, y lo digo en varias veces, no les estoy pidiendo que abandonen sus ideas, y nosotros llegamos a este proceso con las mismas ideas, con el mismo sueño. Yo lo he dicho varias veces, yo firmé los acuerdos de La Habana, puse mi firma ahí con la misma ilusión y con los mismos sueños que hacía 40 años atrás, con 17 años, me fui para la guerrilla, con ese mismo sueño de igualdad, con ese mismo sueño de equidad, con ese mismo sueño de justicia social, con ese mismo sueño de una sociedad mucho más humana, y que lo que está sucediendo y lo que se ha destapado, lo que esta pandemia ha destapado, me da a mí la razón. Aquí la reflexión que he hecho en todos estos días de confinamiento es de que tenía toda la razón con esos sueños con los que me fui a coger un fusil en la mano. No fuimos capaces, y si alguna autocrítica hay que hacer, es que no fuimos capaces de alcanzar esos sueños y hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero eso no le quita validez a los sueños, que no era de pronto el camino, que nos equivocamos, que de pronto no acertamos en lo que había que hacer en el momento oportuno. Eso ya será fruto del análisis histórico.
pero esos sueños, esas ideas se mantienen porque la pandemia está poniendo al desnudo una sociedad que debe de cambiar, una sociedad que debe poner al ser humano, a todos los seres humanos, como el centro de su preocupación. Compañero Londoño, una cosa. Sí, usted mismo nos acaba de hablar ahorita que a los 17 años usted tomó esta decisión y pues como que pues tenía un sueño. ¿Señor? ¿Me permiten una cuña, una cuña? Claro, claro que sí. Es que me Dispare. Pero se la cobramos al me final. están escribiendo de que no pueden ver la entrevista. Hay gente que está tratando de conectarse y no pueden ver la entrevista. ¿Cuál es la página o la dirección para dar? Twitter. En Ya, Twitter, @losconfinados. Ya le pasamos ahí por Twitter, mensaje interno. @losconfinados. Ahí, ahí el máster le pasa la... En Facebook no. No, en Facebook no alcanzamos a WhatsApp hacer. en WhatsApp la tiene usted en su WhatsApp, tiene el link. Yo se lo envié. En Facebook a Facebook y partir en de las YouTube. 10. En Facebook y en YouTube queda después del programa estar al aire. Se sube inmediatamente para que se lo puedan ver, ya no en vivo, pero pues se lo pueden ver las personas que deseen conocer esta entrevista. Y si se lo quieren ver ya en este momento en vivo, pues los invitamos a que nos sigan en @losconfinados en Twitter para que ahí tengan todo esto en primera mano, mejor dicho, lo mejor. Ahora sí. Bueno, sigo con mi pregunta. Gracias. Entonces, a los 17 años toma la decisión de hacer esto. Pues, digamos, en algún momento puede llevarse a pensar que pronto fue impulsivo o no. Lo que sí le quería preguntar es que después de todo esto que ha pasado, sin cuestionar el por qué lo hizo, porque claramente la legitimidad de esa decisión es otra cosa, no vamos a cuestionar eso. Sí, digamos lo que usted está diciendo de que el establecimiento del Estado no es el adecuado para brindar garantía a nuestra sociedad, para básicamente todo. Pero sí quisiera saber si después de todos estos años que estuvieron pasando allá en la guerrilla, todo cómo terminó, los errores que se cometieron, los aciertos, etcétera, el proceso, y actualmente usted, si tuviera la opción de volver a estar en ese Rodrigo Londoño de 17 años, ¿habría vuelto a tomar la misma decisión? Bueno, entramos al campo de la especulación. Yo digo, Sí. si se da las mismas circunstancias, las mismas condiciones que me llevaron a tomar esa decisión, no fue impulsiva. E incluso hace poco, en otra entrevista para un artículo, me hacían esa pregunta y decía, mire, a mí lo que me dio fortaleza para afrontar las distintas dificultades, que fueron bastantes, fue el convencimiento con que me fui yo para la guerrilla. A mí nadie me obligó. A mí incluso la charla que me dieron cuando pedí el ingreso fue una charla para que desistiera de irme. Me colocaron una situación sumamente difícil y compleja para que dijera que no. Yo dije, no, yo me voy. Por lo tanto, jamás me arrepentí. Yo creo que si esas mismas circunstancias se dieran, pues hombre, de seguro que yo tomaría ese mismo camino. Bueno, Ok. ustedes, yo siempre he dicho que tienen como cuando le están conquistando a uno de mujer, un cuento muy romántico de todo lo que es, ¿cierto? La guerrilla, y mejor dicho, uno se sienta a escucharles las historias y bueno, pero también hay que recordar, Rodrigo, que bueno, ese joven de 17 años que se fue convencido de entrar a este grupo, pues después se vuelve el más importante porque usted fue mejor dicho, de las cabezas más importantes, si no es la más, de todo lo que conocemos los colombianos como las FARC. Ahora, las FARC le hicieron mucho daño a este país y eso no lo podemos desconocer, digamos. Y yo quiero saber, Rodrigo Londoño de hoy en día, ¿qué piensa de todo eso, de tantos años que estuvieron ahí, de tantas personas que los colombianos veíamos y que crecimos, porque yo crecí viendo noticieros donde enviaban los secuestrados pues una nota de garantía a sus familias? A mí sí me gustaría saber qué piensa usted también de todo esto, porque pues bueno, el joven de 17 años se fue con una idea revolucionaria, enamorado de un cambio social, y cuando llega allá y cuando se dan todos estos cambios y tantas cosas que vivimos en la guerra, ¿usted qué piensa hoy en día de eso?
Pues lo primero no es que uno sea, no es que uno sea muy importante, uno es fruto de las circunstancias lo van colocando a uno bueno, en el marco de la decisión que uno toma de vida, las circunstancias son las que lo van colocando ahí, en esa situación. Las circunstancias jamás pensé yo que me iban a colocar y me colocaron, y siempre actué, y en todo momento actué, como actué desde el primer día que ingresé a las FARC, y siguiendo un consejo que me dio un joven que me encontré también en ese momento en que yo ingresaba, ya llevaba como 4 o 5 años en las FARC, que fue Pablo Cagatumbo, que me dijo: uno aquí viene a aprender y hay que tratar de ser el mejor en todo, el mejor para hacer arepas y lo colocan a hacer arepas, el mejor para ranchar si lo pueden arranchar, el mejor para apagar la guardia y lo pueden apagar la guardia, etcétera. Eso para mí fue siempre un punto de referencia, y siempre trabajé con base en los criterios, en los principios que aprendí en las FARC. Todo el tiempo actué, y entonces estas circunstancias me colocaron en esa posición y actué, y no fui yo, fue el colectivo, que por eso cuando algunos dicen que se sintieron engañados, desafortunadamente estuvieron en la toma de las decisiones. Entonces, esto es fruto de un trabajo colectivo y de una línea política. Ahora, no es el daño, no es las FARC la que le hizo daño al país, es la guerra, es la confrontación que se inicia con el bombardeo a Marquetalia en 1964, y la respuesta que dan a esos campesinos que pidieron en todo momento el diálogo, la búsqueda de salidas políticas, incluso en el programa agrario, que ellos levantan como bandera para justificar su alzamiento. Dicen: hemos tocado todas las puertas, tratamos de hacer todo de manera pacífica y se nos cerraron. Nos han obligado, y ese camino que ellos trazan, el que cuando llegamos, los que nos fuimos vinculando en el camino de las FARC, el camino que seguimos trazando. Entonces, es una confrontación, una guerra, y la guerra no tiene nada de aplaudir. Yo no sé qué guerra se le podrá aplaudir o qué guerra podemos decir fue muy buena, porque no, toda guerra es muerte, desolación, despojo, gente lisiada, no hay nada. Y además la guerra va adquiriendo unas dinámicas que superan a los mismos protagonistas, y eso nos tocó vivirlo vivir en Colombia, porque desafortunadamente tuvimos una clase dirigente que se opuso y todavía está ahí oponiéndose a que buscáramos las posibilidades. Nosotros desde 1984, cuando la presidencia de Belisario Betancur, que abrió una compuerta para la posibilidad de construir la paz, desde esa época esos sectores militaristas, con una doctrina incluso una doctrina foránea, la doctrina de la seguridad nacional, siempre se opusieron a esa posibilidad. Por eso el mérito de Santos, volviendo a su pregunta anterior, que no es que hubiera evitado contestarla, el mérito de Santos, y no digamos perdón, por eso uno podría como perdonarle, no, justificarle de pronto o entenderle las cosas que no hizo o no pudo hacer, porque no es que no hubiera querido, es eso, es más eso. Hacer, pero el mérito de él es que convenció al sector de la clase dirigente de ese país que él representaba a que se abriera esa compuerta y se brindaran las posibilidades de comenzar a construir la paz. Por eso yo quería decirlo, el acuerdo en sí no trae la paz. Nosotros lo sabíamos de antemano. Lo sabíamos de que iba a ser muy difícil y complicado, porque la naturaleza de esta clase dirigente no ha cambiado. Y es lo que necesitamos. Ojalá estas circunstancias que están dando ahora le generen un poquito más de conciencia y cambien, en cierta manera, naturaleza y hombre, ayuden a conducir este país por caminos distintos, donde haya más justicia social, donde haya más igualdad, donde construyamos un país que haya igualdad de condiciones, ¿no? Un país, porque aquí no es que hay igualdad de oportunidades, pero oportunidades ¿para quién son? Cualquiera puede ser un científico o cualquiera puede estudiar medicina. Eso es lo que se dice teóricamente, o las condiciones no son ciertas. Entonces, generemos un país donde haya condiciones para que cada ser humano se pueda realizar
en su bien querer. Señor Usted Rodrigo, yo tengo una duda, yo tengo una duda que yo no he preguntado. Muy largo, más enseña. Yo tengo una duda que no he preguntado, y era una de las dudas que nos preguntaba la gente en nuestras redes, y era preguntarle Bueno, a usted. lo que pasa es que, vea, pensándolo, se quedan cosas de la pregunta que hacía después de la No, si quiere compañera. terminar adelante. La camarada Suárez, sí. No, camarada, no. Catalina Suárez. Sí, claro, hay uno, no, la compañera Catalina. Eso. De todas maneras, sí, uno ahora, en perspectiva, digamos, ya en lo que hemos vivido, la posibilidad que nos dio el acuerdo de la sociedad, uno dice, sí, hubo cosas que no debieron de haber pasado. Ese tema, por ejemplo, del secuestro, lo dije yo en la primera entrevista que le di yo a me preguntaban el tema y dije, sí, no, yo digo, si tocara reiniciar la confrontación, que ojalá no, estamos apenas iniciando, el secuestro debe desaparecer como práctica de búsqueda de finanzas. Además, ya habíamos tomado la decisión, nosotros éramos conscientes que ese era un acto que no correspondía a los mismos principios y a la misma ética que nosotros defendíamos. Entonces, claro, y hay otra serie de cosas que uno dice, hombre, esto no debió haber pasado. Ahora, una cosa es analizar determinados hechos, determinados acontecimientos en este contexto, y otra es analizarla en el contexto en que se dieron, en las circunstancias que se dieron, que eso siempre es una de las cosas que yo vivo insistiendo, porque sacar las cosas de su contexto, pues se distorsiona el análisis. Entonces, claro, y por eso se afianza. Mira, no hace mucho, antes de que se diera esto de la pandemia, y desafortunadamente había otra serie de reuniones, pero tuvimos una reunión que me impactó demasiado, que fue con madres de soldados y de policías que cayeron en esta confrontación, y con policías y soldados afectados físicamente, lisiados por minas o por los tiros, y fue una reunión sumamente dura, pero muy hermosa, muy bonita, donde que lo hace reflexionar a uno y donde encontramos una cantidad de objetivos comunes, y uno dice, mire, por más que hayan dificultades, por más incumplimientos que haya, tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir insistiendo, y tenemos que garantizar que este proceso salga adelante con todas las dificultades que hay, incluso con los muertos de por medio que se están dando. Tenemos que seguir insistiendo, y para eso tenemos que llamar más y más gente, generar conciencia, para que esa conciencia traiga organización, y esa organización traiga lucha de la gente, porque Colombia siga transitando por los caminos de la reconciliación. Que le impidamos a ese sector de la clase dirigente que quiere seguir viviendo de la guerra y que quiere seguir manejando un país en guerra. Hay que manejar un país en paz. Es difícil, es complejo, la democracia es compleja, pero es mejor que la guerra. Anote ahí, Catalina, por favor. Rodrigo, yo tengo una duda importante antes de que me interrumpan todos aquí corriendo a preguntarle. La gente nos preguntaba en las redes y decía, ¿qué ha pasado con las bases del partido? Porque pues se presentan muchas quejas que dicen, el partido le pasó lo que le pasan a toda la mayoría de partidos acá en Colombia, que se desconecta de sus bases y las tiene abandonadas. ¿Qué le decimos a esas personas? Y estamos trabajando, que desafortunadamente la pandemia nos impidió hacer la asamblea que debemos haberla hecho ahora en este mes, en la cual íbamos a analizar la situación interna. Todos los partidos todas las agrupaciones humanas tienen problemas, y nosotros somos un partido nuevo. Nosotros teníamos una experiencia de organización militar, a la vez éramos partido, pero era un partido, podríamos decir, un partido militar. Entonces a uno le decían reunión de la célula del partido, y era una orden, había que cumplirla, y además daban a veces el tiempo, 2 horas para reunión de célula. Pero ahora es distinta las cosas. Uno llama, vamos a reunir la comuna, y el uno dice, mire, yo tengo un compromiso de ir a visitar a mi mamá, el otro yo tengo que ir a llevar el niño al médico, el otro tiene que hacer otra vuelta, y entonces no hay reunión de comuna, sino cuando la gente tenga las posibilidades.
son cosas y ya uno no puede dar la orden, no, ya es de convencimiento en un escenario completamente distinto, pero bien interesante y bien enriquecedor además. Entonces, las dificultades que tenemos es de ese tránsito, estamos evaluando y la Asamblea va encaminada a ver, analizar las fallas que hemos tenido y cómo las corregimos. Ahora, el problema es que eso es bien complejo. Uno ve un grupo de compañeros de cuadros, que eran cuadros militares, y cuando se enfrentan a esta actividad que ya cambia, que ya no es el mando y ordeno, entonces, pues no es que han abandonado el proceso, pero no juegan su papel de cuadros dirigentes. Eso nos ha creado algunas dificultades porque eran los referentes de la base guerrillera. Pero ahí estamos, hay experiencias bien interesantes. Ahora esta pandemia nos está generando como en la época de la guerra. Allá en la montaña también, en la guerrilla, también había problemas internos y dificultades, y especialmente cuando uno estaba quieto, cuando se encampamentaba. Pero cuando venía el bombardeo, el ametrallamiento, se olvidaban todas las dificultades y todo el mundo unificaba esfuerzos para seguir adelante. Yo creo que esta situación nos está permitiendo incluso rescatar esos valores que se construyeron dentro de la FARC y que nos inculcaron a cada uno de nosotros, y que en cierta medida este paso a la civilidad nos estaba haciendo neutralizar y en algunos olvidar esos valores que aprendimos. Los estamos rescatando. Para el día de mañana la gente de Tierra Grata va a donar a los centros de salud que están a su alrededor tapabocas, y todo eso es muy interesante porque nos vuelve a poner en la misma línea que teníamos nosotros en la confrontación. Entonces, gente que habla, pues sí, el problema es hablar en los conductos donde se pueda incidir, y claro, no es fácil como nos ha tocado a nosotros sin recursos, con recursos, pues no digamos sin recursos propiamente, pero sumamente limitados para mover gente, para mover cuadros, para hacer reuniones. Para nosotros un encuentro en Bogotá de 15, 20, 30 personas es mucho el esfuerzo que nos toca hacer para lograrlo, pero ahí estamos haciéndolo. Señor Rodrigo. Nosotros aprendimos en la confrontación a resolver dificultades. Creo que ahora en La Paz no nos va a quedar grande afrontar esas dificultades. Señor Rodrigo, yo sí quiero consultarle a usted, en medio de las conversaciones en los diálogos de paz en La Habana, ¿hubo algún momento en el que usted estaba pensando en tirar la toalla? Es decir, que usted dijo en un segundo, no vamos más, pero después recapacita y sigue adelante con estas conversaciones con el gobierno. ¿Sintió en algún momento en desfallecer este tipo de negociaciones con el Estado colombiano? Mire, hombre, yo quiero aprovechar su pregunta para reiterarle a ustedes y a la gente que nos está viendo que este proceso no lo conduje yo solo. Éramos un equipo. Es más, yo nunca fui de la mesa, nunca estuve en la mesa de negociación. Era una comisión encabezada por Iván Márquez, y sí, se vieron momentos difíciles y complejos. Pero cuando nosotros, comenzando por la agenda, mire, es que la construcción de la agenda, que nos gastó más de 6 meses, esos 6 punticos sencillitos que ustedes ven en la agenda, fueron más de 6 meses de debate, incluso con un amago de rompimiento por parte del gobierno. Y cuando logramos concretar esa agenda, fue una señal. Dijimos, hombre, parece que lo que en vida Alfonso Cano, que fue el que inició este proceso, señaló de que lo planteado por Santos se abría una posibilidad, que había que explorarla, que había que trabajarla. Cuando logramos esa agenda, dijimos, esto está cambiando de actitud. Ya no es la misma de cuando Belisario, de cuando Virgilio, de cuando el hombre de Casaverde, el que bombardeó Casaverde, Gaviria, ni de cuando Pastrana. Aquí ya están abriendo una compuertica. Vamos a trabajarle. Porque es que cuando ellos van a la negociación de la agenda, hay un libro que dice algunas cositas interesantes del hermano de Santos, que cuenta esa historia,
Ellos llegaron fue a plantearnos la rendición. Decían, hombre, a ustedes no los quiere nadie, nadie en la sociedad colombiana. El presidente Santos está jugando su capital político con ustedes. Entonces lo que le está tirando una tabla de salvación, que incluso esa figura, yo dije, no es una tabla, es un colchón de esos inflables, y cuando estemos en la mitad del río lo van a desinflar. Pero bueno, así comenzó el debate. El gobierno no llevaba pensado agenda, el gobierno no llevaba pensado mesa. No, señor, tenía una idea completamente distinta. Y logramos que se aprobara la agenda y que se instalara la mesa. Esos son dos elementos que dan señales. Y ahí comenzamos, y en la discusión del primer punto, pues van apareciendo elementos de juicio que dice uno, por aquí puede ser. Pero además nos permite la interlocución con la sociedad colombiana, la interlocución con muchos dirigentes de movimientos sociales, en persona, pero a ver, ya nos metimos a conocer, a contactar gente, a escuchar, y nos vamos dando cuenta de que la gente en Colombia quería cambios, pero no quería la guerra. Entonces había que recoger ese sentir de la gente, que se quieren los cambios, pero no se quiere la guerra. Y yo creo que eso fue lo que nosotros tratamos de interpretar a partir de que se den unas condiciones factibles para lograr el acuerdo que logramos. Que de acuerdo. El mejor Rodrigo, acuerdo posible. Rodrigo, yo lo interrumpo porque usted, mejor dicho, como buen mandatario político, habla un montón. Entonces, yo le quiero interrumpir en esto que usted nos cuenta, y es porque me llama la atención dos cosas. La primera, usted nos dice, hombre, hay cosas que no cambian, hay partidos que no cambian su visión, hay gente que sigue con su misma visión de guerra en ese país, y me recuerda un poco que también todo este proceso de paz es encabezado por Iván Márquez. Ahora, yo le digo, en ese orden de ideas de la gente que no cambia, ¿cómo se siente usted, Rodrigo Londoño, al ver que hay personas como Iván Márquez, como Santrich, que le dieron una bofetada no solo al país, al proceso de paz, a la confianza de los colombianos, y decidieron que serían en su condición de pronto de seguir alzados en armas? ¿Usted qué piensa de toda esta gente que le ha quedado tan mal al país en lo que refiere al proceso de paz colombiano? Y a ver, no quisiera hablar mucho de ese tema, no quisiera... No, pero hable. Estamos en los confinados. Sáquelo. Es para que usted pues se no es que relaje piense y que hable, tengo opiniones, porque claro los que sí. colombianos queremos Yo saber. siento vergüenza. El primer sentimiento que yo tengo es de vergüenza de unos cuadros que no supimos ubicarlos en su momento, los pusimos en una tarea en la cual yo no tengo quejas. Yo no tengo quejas del papel de Iván como negociador, asumiendo la tarea, dedicado, incluso el mismo papel de Santrich. Santrich tiene, si alguien escribió, es a lo que está en el acuerdo, de parte nuestra, pues Santrich, si alguien tuvo que ver con eso. Por eso habrá que esperar que la historia decante muchas cosas, porque a mí, no quisiera decirlo, pero es que yo siento un dolor muy grande, porque eran mis camaradas, mis compañeros, incluso mis amigos, por lo menos con Iván yo viví muchas experiencias, muchos momentos muy interesantes, y que a estas alturas de la vida, por todo lo que ha pasado, lo manden a matar a uno, realmente eso ya uno no dan ganas de decir absolutamente más nada. Sí, no, fatal. Yo tengo una pregunta un poco más suave, sí. Aunque con algo como estoy buscando algo de picante en esto, y es que, bueno, usted qué tan, son varias preguntitas así como para encaminar ya la pregunta final. Entonces, ¿usted qué tan amante se considera del arte? ¿Le gusta el arte? ¿Lo aprecia mucho? ¿O la verdad con eso poco? ¿Cómo le va con eso? Lo que pasa es que hay muchas expresiones del arte. Claro. La música, yo creo que pues la música para todo momento, para momentos de hablar con alguien,
de conversar, de tomarse de pronto un trago, Un de... perreíto a poca y tú luz. sabes, sin trago, de música, cuando uno está por ahí a veces solo meditando, todo eso es muy... Pero yo soy sordo para la música, es decir, yo no tengo... alguna vez de por ahí como de 15 años traté de aprender a tocar guitarra y me di cuenta que ese no era mi camino. Del dibujo yo creo que si hubo materia que yo perdí en la escuela fue dibujo. De pronto, como era buen estudiante bueno, en las otras materias, no me rajaban con dibujo, me la pasaban. Bueno, Pero no he sido así como... la La pregunta, lectura me encanta, leer pero ahí, novelas. ahí lo interrumpo, Rodrigo, y es porque, bueno, ya vemos que pues como que el arte no ha sido como de sus principales intereses, pero lo que a lo que quiero llegar es, no quiero hablar del proceso de cómo llegó a hacerse este monumento, ¿sí? Porque todos sabemos que pues esto fue un performance básicamente en el que participaron víctimas y todo esto, pero quiero hablar del monumento de Doris Salcedo. Usted me imagino que lo conoce, ¿sí? El que se hizo acá, el que está acá en Bogotá. Usted llegó y dijo, bueno, vamos a conocer el monumento de Doris Salcedo, lo que hicieron con nuestras armas. Y usted llegó allá y vio eso. ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Usted qué piensa de ese monumento? Eh, ¿Y a dónde inventó usted? ¿Y a dónde sacó? Estamos con el virus. Pero bueno, hay que ser sincero, ¿no? Por favor. Y claro, el problema es que suena como a quitarse una responsabilidad encima. Eso fue una decisión que tomamos en la dirección de cómo trabajar y de llamar gente a trabajar con eso. Vamos a decir, yo no tuve nada que ver en la decisión del tipo de documento. No quisiera decir, no quiero nombrar la persona que se encargó por parte de la dirección. A mí cuando me dijeron, vaya que eso se va a inaugurar, yo no tenía ni idea qué era lo que estaban haciendo. Cuando yo llego ahí y veo eso, a mí me impactó, se lo digo sinceramente. Claro, dije, oiga, pero ¿qué es esto lo que nos hicieron? Pero bueno, ahí estaba la señora Doris, comenzó a hacer una explicación desde el punto de vista artístico, por qué han llegado a esa decisión, y yo dije, me convence, realmente, ¿verdad? De entrada uno dice, no, ¿cómo van a estar nuestras armas en un piso para que todo el mundo las pisotee? Esto es una ofensa, eso es ofensivo, eso es lo que uno entra, pero ya cuando se da la explicación de por qué toma la decisión, el significado, y de verdad uno decía, hombre, sí, esta guerra nos trajo a Colombia, nos trajo muchos desastres, son muchos muertos, son muchos desaparecidos, y recuerden muchas víctimas, y recuerden que Naciones Unidas dice que el 80% de las víctimas son del Estado y los paramilitares, que era los paramilitares un instrumento del Estado para combatirnos. Entonces, ¿valdría la pena hacer un monumento de victoria, un monumento de orgullo de la guerra? Yo creo que frente a los resultados de esta conversación, yo creo que no tendría sentido. Y por eso entonces le encontré el sentido de ese monumento. Yo creo que además es un espacio que está abierto para todo el mundo, para exposiciones. Bueno, ahora con lo de la pandemia, pues se va a limitar eso. Pero creo que bien utilizado, es un símbolo muy importante para que no olvidemos lo que nos pasó en esta confrontación, y por eso hay que trabajar para que no se vuelva a repetir. Por eso tenemos que arrinconar, tenemos que desarmar a quienes nos quieren llevar nuevamente a la confrontación. Rodrigo, yo quiero entrar un poco al ámbito familiar. Se firma el proceso de paz, nace su hijo. ¿Qué ha representado su hijo en todo este tiempo que usted lleva desmovilizado, que lleva en todo esto que es el proceso de paz, de buscar la paz en Colombia? Nace su hijo y para usted es un motivo más para continuar buscando esa paz tan soñada y anhelada. Hombre, el cambio brusco en las preguntas. Pero bueno, no, gracias. No, primero que no, ni idea de que eso iba a suceder. Y bueno, se dio, y
pues es una experiencia única y a uno a estas alturas de la vida. Yo tuve una hija, pero en la guerra, en la confrontación, nunca no tuve la posibilidad, la conocí de 2 meses, un día, 2 días y no más. Después la vi esporádicamente, hasta que le tocó irse porque la iban a secuestrar, de 11 añitos. Y le ha tocado, pues, una vida muy... No supe qué era eso. Ahora estoy viviendo... A mí, la gente me decía, eso es una experiencia inolvidable, de verdad. Es una experiencia muy, muy, muy hermosa, que lo hace uno reflexionar mucho, mucho sobre la vida, sobre lo que uno ha hecho y sobre lo que hay que hacer. Y esto de la pandemia, pues, me está permitiendo dedicar más tiempo ya a ver los primeros intentos, dar los primeros pasos, el primer gateo, ya gagueando, ya todas esas cosas son muy hermosas y claro, es uno hombre con mayor venezolano, que no recuerdo el nombre, cuando uno tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo y eso parece que tiene su... Rodrigo. Se nos perdió un poco. Sí, estoy... Al final se perdió un poco. Se detuvo un poco al final donde usted nos estaba hablando sobre los hijos de su hermano. Nos intentaron infiltrar acá, pero ya solucionamos. Ya, sí. Sin censura. Yo tengo una pregunta chiquita, muy corta, muy breve, Rodrigo, y es, ¿usted cuánto invierte en guayaberas al año? No. Las que tengo, que no son posibles en Bogotá, porque como eran en La Habana, Cartagena, ahí están, fueron, creo que si compré una fue mucho, la mayoría me la regalaron, incluso tengo una que me regaló Raúl Castro. Ok, yo tengo una duda también, pues me parece importante todo lo que dice nuestro invitado hoy y me quedo con ese mensaje que nos manda que él se jugó todo el tiempo por estar con su proceso de paz y darnos cuenta que aún tener a sus propios amigos con los que estuvo allá en el monte en contra en este momento es un mensaje fuerte para las personas que tal vez lo critican mucho a usted y que pues yo también como defensor de paz digo que estas son las cosas que demuestran que ustedes también se jugaron algo acá y que de verdad ustedes también hicieron sacrificios y no solo lo que nos pintan que se reinsertaron unos terroristas, no, se reinsertaron personas que quieren reincorporarse a la vida y se jugaron también por los colombianos. Ahora la segunda pregunta importante. Acá a todos nuestros invitados les preguntamos, ¿para cuándo el café con Rodrigo Londoño y los confinados? Pero yo creo que aquí va a ser cerveza Lubianca. Desde que la acosté no hay problema. No. Esa izquierda tan extrema no me gusta. Sí, no. Pero que era el comentario que usted hacía antes sobre eso. No, me parece muy importante que los colombianos vayan viendo que somos iguales, colombianos igualitos a todos, que estuvimos con las armas en la mano buscando un sueño, que trabajamos por ese sueño, que se cometieron montones de errores en ese sueño, que la búsqueda de ese sueño trajo resultados que no eran los que queríamos, no eran los que buscábamos, y la vida nos ha dado la oportunidad de seguir luchando por ese sueño en condiciones distintas, y lo más importante del acuerdo, ahora que me da esta posibilidad de resaltarlo, es que en el centro de ese acuerdo están las víctimas, y el acuerdo en todo sentido tiene a las víctimas como su centro y está siempre pensando en ellas, pero de verdad, no teóricamente, no como demagogia, porque algunos funcionarios por allá hablan y se llenan de saliva a la boca hablando de las víctimas, pero cuando se trata de que se les den las 16 curules en la Cámara, entonces dan el voto negativo y se oponen, y además inventan un poco de mentiras, cuando fueron 16 curules que se pelearon para las víctimas, para que las víctimas tengan su voz en el Parlamento colombiano. Bueno, oiga, Rodrigo Londoño, le voy a contar una cosa. Nosotros se nos está acabando el tiempo de una manera impresionante, un buen conversador, un hombre de respuestas amplias que para nosotros, los que
ejercemos con tanto gusto este oficio periodístico, pues entrevistados como usted nos llenan pues de buenas cosas, porque imagínese todo el tiempo que usted habla en dar una explicación, eso es buenísimo. Y esperamos que podamos vernos, conversar más de esto, porque definitivamente hay muchas cosas que hablar como país. Yo sí también, aparte de la invitación de todo el equipo, como una persona que siempre ha defendido las ideas de derecha, las ideas del uribismo, yo sí lo voy a invitar a que hagamos un café, usted y yo, con mucha gente. Uy, pero gracias, nos sacó así de No, no, una, no, ¿no? por No, eso que digo, gracias. Si quieren Aparte. cortamos el Usted programa. y yo, no, pues los dejamos a los dos, nos Sí, vamos, nos o sea, desconectamos salimos y acá siguen nosotros, no hay ustedes ningún dos. problema. Sí. Por eso digo inicialmente que aparte de esa cerveza que va a ser para compartir, si es bueno por temas personales que yo he vivido, ¿cierto? Que yo he tenido, que me hacen estar de un lado diferente de la opinión. Me parece importante compartir un café en el que podamos invitar mucha gente, compartir experiencias de muchos momentos, porque este país requiere que empezamos a construir desde la diferencia. Ahora, en Neos Confinados hay una sección súper chévere, súper importante, que lo queremos escuchar a usted, y es el semáforo de los confinados. Entonces, nosotros sí queremos saber, Rodrigo Londoño, esta semana, ¿a quién le pondría semáforo en rojo, que es como la tarjeta en roja en un partido de fútbol que usted dice lo hizo pésimo, a una persona, a un gobernante, a una situación, a lo que usted quiera? Hoy en los confinados, Rodrigo Londoño, ¿a quién le daría semáforo en rojo? Tantas cosas que se están dando en el momento de la pandemia. Nosotros estamos haciendo una serie de críticas a la forma como está manejando el tema, y somos el único partido que ha presentado una propuesta coherente que afortunadamente va cogiendo, bueno, dicho, va siendo recogida, y hoy se logró algo muy importante, que fue la confluencia de todos los sectores alternativos haciendo una propuesta al gobierno y al país del ingreso mínimo. Pero semáforo rojo, ¿a quién ponerle? ¿A quién será el responsable, hombre? ¿A qué Iván Duque le ponemos rojo? ¿Quién no está dejando salir los prisioneros nuestros en medio de esta pandemia? Salió un decreto que permite la salida de ciertos prisioneros por razones humanitarias en medio de esta pandemia, pero se dice expresamente los de las FARC no. Logramos hoy en la comisión primera, el senador Carlos Antonio o Julián Gallo, como su nombre propio, logró que se aprobara de que se le haga una reforma por parte del presidente a ese decreto, y también los presos de las FARC puedan salir, y tuvimos el apoyo hasta del uribismo. Los uribistas ponían la condición de que no se menciona a los de las FARC, pero en última nosotros no cedimos, porque es que no tiene ninguna explicación. Hay una serie de compañeros nuestros que por distintas razones no salen, y no se justifica. 3 años la JEP y bueno, las otras instituciones que tienen que ver con eso, y ahora no los quieren recoger dentro de las medidas humanitarias para evitar que de pronto sean afectados por la pandemia. Yo le pondría tarjeta roja a esa decisión. Yo quiero complementar un poco con lo que dice Rodrigo frente a lo que sucedió hoy en la Comisión Primera. Sí, hubo de hecho un rifirrafe entre algunos congresistas frente a esa proposición que presentó el senador Julián Gallo sobre la excarcelación de personas que son del partido de las FARC, que son desmovilizados y que en este momento se encuentran en una en reclusión. Y la proposición, de hecho, fue muy interesante. De hecho, muchos senadores la aplaudieron, porque no es un tema de déjenlo salir, sino es un tema humanitario. Y creo que eso es importante en estos momentos de pandemia. Al final, el mismo presidente Santiago Valencia y Paloma Valencia se opusieron a este tema, le pidieron que quitara la palabra FARC, pero al final el congresista Gallo señaló que no, que es un tema que tiene que ver de manera humanitaria, no tiene nada que ver en absoluto con dejarlos en libertad en pleno, sino simplemente que se cumpla también un proceso humanitario con ellos.
y terminaron por aprobar esa proposición que le van a enviar al presidente para que haga las modificaciones respectivas. Todos los senadores la aplaudieron y la aprobaron en este caso. Bueno, Rodrigo, el amarillo es el color que nosotros hemos titulado como el color Fajardo. Ni es para un lado ni es para el otro. ¿Usted a quién le pone amarillo esta semana? Amarillo, ni para un lado ni para el otro. Lo Fajardo. Complicado ponerle amarillo a alguien. Porque es uno señalar a una persona que es bien delicado a veces en estos momentos uno. Porque decir esto que está mal, listo, esto está mal. Pero... Y no podemos decir paso. Sí, No, muchos han dicho, no, en este no. momento creo que nadie se merece el amarillo. Hay que estar bien o hay que estar mal. Usted también súmese y diga paso. Paso. No leemos esas opciones porque Listo. después todos lo cogen de costumbre. Rodrigo, ¿y a quién le da el color verde? ¿Quién no ha hecho bien durante esta semana o la semana pasada en este país tan difícil a veces? Bueno, se le fue un poco la señal y no cogí todo, pero entiendo que a quién le doy semáforo verde. A Defendamos Sí, señor. la Paz, que le acaba de mandar una carta a Naciones Unidas muy buena en función de defensa del proceso. Muy Pues bien. bueno, Súper. es un gusto para el equipo de los confinados haberlo tenido hoy como invitado. Sus experiencias, todo lo que nos contó, se relajó y usted estaba feliz hablando más de la cuenta. Esperamos que se pueda dar este encuentro con este equipo de los confinados, pues para hablar tantos temas que se nos quedan en el aire, porque una hora es muy poco para todos los temas que hay que conversar con usted, ¿cierto? Entonces, pues de parte de este equipo, le damos un agradecimiento especial por habernos dado tiempo de su agenda, por habernos compartido tantas experiencias y por haberse conectado acá en esta red que en estos momentos nos ayuda a llegarle a tantos ciudadanos en este momento tan difícil del país. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad. Es una oportunidad muy interesante. Yo sé que sí hay que hablar mucho, hay que resolver las inquietudes que tiene mucha gente. Es necesario generar conciencia de que necesitamos construir una sociedad distinta. Yo creo que la pandemia no va a generar el cambio, pero la pandemia sí nos va a permitir generar conciencia. Y yo creo que todos los amantes de la paz, todos los amantes de la justicia social, todos los amantes de un mundo mejor, tenemos que aprovechar este momento para generar conciencia en la gente, que esa conciencia permite organizarnos y esa organización nos permita ponernos de acuerdo para construir una sociedad mucho mejor, que nos podamos tomar el café tranquilamente y no hablar de la guerra, no hablar de los desastres, sino hablar de la construcción en paz. De la roja. No es café, acá está acá roja. No. Muy bien, y pues bueno, así termina hoy una noche muy especial para ustedes que se conectaron, para los que nos van a ver en las repeticiones. Es una noche bien especial para este equipo que trabaja con tanto cariño de los confinados, buscando los personajes que, independiente de tendencias políticas, los confinados abren los micrófonos a todos. Entonces, gracias por su conexión, gracias por sus comentarios, y acá está, es Rodrigo Londoño en Los Confinados. Les mandamos un abrazo y muy buena noche para todos ustedes. Chao a todos, que estén muy bien. Perfecto. Confinados, pero no callados. Listo. Exacto. Eso es. Eso, muy bien. Chao, Muy pues. bien. Acá también lo adoctrinamos. Ah, bueno. No nos cuelgue, doctor, un momento.